¿Qué tal? Muy buenas a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que es sobre introducción al diseño por flexión del curso de concreto armado. Este video es patrocinado por ASOCIEP, la Asociación de Ingeniería Estructural del Perú, a la cual pertenezco y quiero extender mi agradecimiento por permitirme realizar esa serie de videos que serán subidos paulatinamente, además de realizar ejercicios un tanto reales para que se llegue a comprender el diseño de en concreto armado, al menos de elementos de piso, ¿no? Lo que son los elementos tipo columna, tipo viga, losas aligeradas, losas macizas. Como video introductorio, nos adecuaremos a nuestra norma peruana, la E060, la norma de concreto armado. Tocaremos nociones básicas para conocer un poco más del diseño a fricción. En ese sentido, empiezo por presentarme. Bueno, mi nombre es Manuel Ramos Farfán, soy estudiante de Ingeniería Civil del noveno ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de UPC de Perú. Como primer punto, vamos a tocar una agenda de hoy. ¿Qué temas tenemos que hablar para conocer eh, de manera correcta el diseño por flexión según las normativas que nos exigen nuestra norma? Esos son los temas que vamos a tocar. En primer lugar, ¿qué debemos saber antes de empezar a diseñar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temas necesito saber? Ahora, como es el curso de concreto armado, antes hemos cursado ya algunos cursos de estructuras, los cuales nos van a servir para entender mejor el comportamiento de nuestras estructuras. Después vamos a hablar sobre las hipótesis de diseño, qué tenemos que considerar para diseñar. Vamos a hablar también sobre qué características y parámetros definen a un material, precisamente del concreto y del acero, que es lo que nos compete a nosotros. Vamos a hablar sobre su comportamiento, la flexión, tanto del acero como el del concreto. Y también vamos a hablar sobre la curvatura, qué pasa en la vida cuando se somete a cargas mayores a las requeridas por la norma. Vamos a hablar un poco de la sección agrietada y qué pasa cuando nuestra estructura falla. ¿Qué tipo de falla sería esta? O saber reconocer qué tipo de falla nos conviene a nosotros para nuestro diseño. Ahora vamos también a ver los métodos de diseño de nuestra norma, ¿no? Que es resistencia nominal, resistencia última. Y finalmente vamos a ver los límites de diseño. ¿Hasta qué punto puedo poner acero o hasta qué punto no, por ejemplo? A ver, como primer punto, qué nos interesa y qué debemos saber antes de comenzar a diseñar? Como ya les había comentado, antes de cursar el curso netamente de concreto armado, hemos ya pasado por algunos cursos de estructuras. Por ejemplo, como el primer curso de estructuras que vemos es la estática. Luego seguimos con mecánica de materiales y después el análisis estructural. Por ejemplo, ¿qué debemos saber en estática al menos? ¿O qué podemos rescatar acerca de ello? ¿Qué es lo más importante que nos permite saber estos cursos? Por ejemplo, en estática nosotros hallamos finalmente los diagramas de momento flector y de fuerza cortante, los que nos van a servir nosotros para nuestro diseño. En mecánica de materiales, ¿qué debemos conocer? Por ejemplo, el esfuerzo máximo, cuánto se puede flectar una viga, cuánto no, la flecha máxima también, así también como la distribución de esfuerzos a lo largo de un elemento, de una sección rectangular, por ejemplo, donde se encuentra la tracción y la compresión, que vemos en el análisis estructural. Por ejemplo, vemos deformaciones causadas a partir de fuerzas que están aplicadas lateralmente, la cual para nosotros pues es el sismo, ¿no? Aprendemos a usar el método matricial para calcular esas deformaciones o la rigidez de la estructura o también del elemento. Y no tan solo cargas laterales, también cargas de gravedad, pues, ¿no? Que actúan en la losa.
usamos la fórmula general de la elasticidad, la ley de Hooke, la cual me dice que la carga es directamente proporcional a la rigidez del elemento como a su deflexión. También vemos métodos aproximados como el teorema de Castigliano, método de carga unitaria, método de Müller-Breslau para líneas de influencia, también como el teorema de Hardy-Cross, o también conocida como la redistribución de momentos, método de la flexibilidad, o también el método de la rigidez no sistematizada. Entonces, ¿qué debemos asumir antes para diseñar? Por ejemplo, las primeras hipótesis. El equilibrio, ¿no? La sumatoria de fuerzas igual a cero, así mismo también como los momentos. En nuestro caso, en las dos direcciones. Compatibilidad, la compatibilidad de formaciones antes, durante y después de la formación total de la viga. O sea, las secciones se mantienen iguales. La deformación última, por ejemplo, la del concreto, nosotros tenemos que considerar que es 0.003. El agrietamiento, que las secciones se agrietan y ya no tomaremos la sección total. La adherencia, que el material, los dos materiales, en este caso el concreto y el acero, tienen una perfecta adherencia. Y los diagramas de esfuerzo de formación. En las gráficas de ambos materiales, nosotros podemos predecir su comportamiento. Acá tenemos un recorte de la norma, la cual pues nos dice todo lo que le había mencionado. Por ejemplo, el diseño por resistencia de elementos sometidos a fricción y carga axial debe basarse en las hipótesis dadas en esas secciones y debe satisfacer las condiciones de equilibrio y compatibilidad de formaciones, lo que les había mencionado. Las deformaciones unitarias en el refuerzo y el concreto deben suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro, excepto para vías de gran peralte. ¿Qué más dice? La máxima deformación unitaria utilizable del concreto en la fibra extrema sometida a compresión será de 0.003. El esfuerzo en el refuerzo deberá tomarse como ES veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones unitarias en el refuerzo mayores que las correspondientes al FY, el refuerzo considera independiente de la deformación unitaria o igual al FY. Eso veremos un poco más adelante. Eso también tiene que ver con el tema de deformaciones, la gráfica de esfuerzos y deformación. La resistencia a tracción del concreto no debe considerarse en los cálculos o elementos de concreto sometidos a flexión y carga axial, excepto cuando se cumplan los requisitos. Como ya sabemos de antemano, el concreto no es muy bueno soportando esfuerzos de tracción, es por eso que no tenemos que considerarlo netamente en su cálculo. ¿Qué más dice? La relación entre la distribución de esfuerzos de compresión en el concreto y la deformación unitaria del concreto debe suponer rectangular, trapezoidal, parabólica o cualquier otra forma que permita la predicción de la resistencia que coincida con los resultados de ensayos laboratorios. Ese tema también lo vamos a ver, ese tiene que ver con la resistencia, con la filosofía del diseño, ¿no? O sea, qué métodos utilizamos para calcular esos esfuerzos sometidos al concreto en una etapa última de resistencia. A ver, ¿qué parámetros definen a un material? Por ejemplo, en un ensayo de compresión simple tenemos una probeta de concreto, ¿no? Con una cierta distancia, con una cierta longitud L, una cierta área A, y pues sometida a una fuerza, una carga axial P. Entonces, cuando esta probeta está sometida a esa carga axial, va a haber una deflexión que nosotros vamos a llamar un delta. Y a partir de eso, pues podemos construir una gráfica de carga versus deformación, ¿no? En este caso, nuestra carga está en kilogramos y la deformación en centímetros. Entonces, a medida que se va aplicando la carga, vemos un comportamiento similar a este. Que en cualquier punto, ¿qué es lo que me indica? Que, por ejemplo, con una carga de 20 se va a deformar 0,5 centímetros, ¿no? Pero tenemos un problema. Esta gráfica solamente es para esta probeta. Es decir,
Si yo quiero replicar esto, no voy a poder hacerlo porque voy a tener que hacer todas las pruebas en este elemento. Ahora, ¿cómo yo puedo replicar esta misma gráfica, pero para decir que yo quiero independizarme de ese elemento? O sea, yo no quiero que mi diagrama dependa de un área o de una cierta distancia L. Entonces, lo que puedo hacer es dividir esa carga entre esa área. Lo que voy a tener es algo que nosotros llamamos esfuerzo y lo representamos por este símbolo, ¿no? Al igual que esa deformación, yo la voy a dividir entre la longitud total y voy a tener este símbolo épsilon, la cual vamos a llamar deformación unitaria y al otro esfuerzo. Entonces, a partir de estos dos parámetros, podemos construir la siguiente gráfica. Ahora, en el eje de las ordenadas, tengo los esfuerzos que están en kilogramos sobre centímetro cuadrado y en el eje de las abscisas tengo las deformaciones unitarias. Lo cual también va a asemejar un comportamiento como pueden ver allí. Entonces, ¿qué es lo que significa esta gráfica? Que por ejemplo, en cualquier punto, cuando yo divido esta área, por ejemplo, digamos de que esa área vale 10. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Lo divido, entonces me sale un valor de 2. Voy a tener un esfuerzo de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y pues digamos de que esa cierta longitud valga 20 centímetros, ¿no? Lo que tendremos al final es una deformación unitaria de 0.025. Ahora, esta gráfica es más general. O sea, yo ya me he independizado de la geometría del elemento. Ahora solamente tengo un diagrama de esfuerzo de formación para el material. Esta gráfica, como podemos ver, la conforman dos partes esenciales que nosotros debemos definir. Una de esas es la zona lineal, o también llamada zona elástica. Ahora, ¿por qué nosotros le decimos así? ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos los esfuerzos del material, a medida que se va incrementando, esos esfuerzos varían linealmente y son proporcionales a las deformaciones que éstas tengan solamente para ese rango. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo vaya cargando el material hasta un punto en el cual nosotros definiremos más adelante, justamente antes de ese punto, si nosotros descargamos, vemos que hemos regresado a nuestra posición inicial. Es por eso que se llama elástico. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo sigo cargando ese material? Nosotros vemos que aparece una nueva zona a la cual nosotros nos vamos a referir a una zona no lineal. ¿Cómo entramos a esta zona? Nosotros seguimos cargando el material, seguimos cargando hasta que pues tiene ya ya no tiene más resistencia, pero ha aumentado considerablemente la deformación. Ahora, ¿qué pasa si yo suelto? ¿Qué pasa si yo ya no cargo ese material? Veo que yo ya no regreso a a mi posición inicial, sino he tomado otra nueva posición. A esa zona de no linealidad también nosotros le llamamos la zona inelástica, porque justamente no es elástico y no hemos regresado a nuestra posición original, sino hemos sufrido por una plasticidad. Ahora, ¿qué es lo más importante de una línea recta? Por ejemplo, lo que podemos destacar ahí es la pendiente. ¿Está bien? Esa línea recta tiene la forma matemática de y es igual a m por x más b. Es un m, esa es la pendiente, la cual es el cociente entre la variación de las y sobre las x o de las ordenadas sobre las abscisas. Ahora, ese m para nosotros, ¿qué cosa es? Es un e.
nosotros lo conocemos mejor como el módulo de Young o el módulo de elasticidad. Ahora, ¿qué quiere decir esta pendiente? ¿Qué significa este módulo de elasticidad? Esto me indica qué tan rígido o no es el material. Otra cosa que debemos también de notar es que eh, esta variación de las deformaciones también nos debe importar. Nosotros, ¿cómo le vamos a llamar a esto? ¿Está bien? Vamos a llamarle ductilidad. Nosotros, ¿cómo podemos definir mejor la ductilidad? Como la capacidad que tiene el material de deformarse en el rango inelástico o en el rango no lineal. Estas dos consideraciones para nosotros es bastante importante los términos de rigidez como de ductilidad. Y como les había comentado, para nosotros normalmente vamos a decir que la linealidad es como la elasticidad. ¿Está bien? Son términos bastante importantes para el comportamiento de nuestro diseño. Ahora, ¿qué pasa análogamente? Para que se entienda mejor lo explicado, tenemos, por ejemplo, una liga, ¿no? ¿Qué pasa si esta liga la tensamos? Aplicamos esfuerzos de tensión a los lados. Obtenemos, y justamente cuando aplicamos esos esfuerzos, está bien, aplicamos esos esfuerzos de tensión a la liga, vemos que nos encontramos aún en la zona lineal. Como ya hemos mencionado, esta zona también se llama zona elástica. ¿Por qué se llama elástica? Porque al aplicar esfuerzos y después de descargarlos, yo puedo regresar a mi zona, al punto de donde he iniciado. ¿Está bien? Ahora, con nuestra liga, ya que hemos aplicado estos esfuerzos y luego si la soltamos, pues vemos que regresa a su estado inicial. Es idénticamente igual a la primera fase. ¿Está bien? Pero ahora, ¿qué pasa si a esta liga, qué pasa si esta liga nosotros aplicamos una carga mayor, o sea, la jalamos más fuerte? Nosotros vamos a incursionar en el rango inelástico, en la zona no lineal. ¿Está bien? Como vemos, cuando la soltamos, nosotros ya no estamos regresando a nuestra posición inicial, sino vemos que tenía una deformación. Como podemos ver ahí tenemos la liga deformada y la liga sin deformar, la que hemos tenido al inicio. Ahí está esa pequeña deformación. Bien, ahora podemos hablar sobre el comportamiento del concreto. Ahora, como ya hemos visto en nuestra gráfica de esfuerzo de formación, está bien. Ahora a ese sigma vamos a cambiarlo por una F de esfuerzo. Está bien. Como vemos ahí ya conocemos la primera línea, la primera zona, la zona lineal, la zona elástica, está bien. Pero acá también aparece una línea en sentido contrario de color naranja. ¿Qué cosa es eso? Pues esa línea forma la tracción del concreto, la resistencia por tracción. Como ya bien habíamos comentado, el concreto no es un buen material para resistir tracciones. Está bien, pero ese esfuerzo se va a denotar en el tercer cuadrante. Es por eso que también, como el concreto no resiste a la tracción, solamente tiene ese pequeño esfuerzo. Ahora, nuestra norma también nos dice que ese pequeño esfuerzo también es aproximadamente 28 kilogramos por centímetro cuadrado. También podemos calcularlo como dos veces la raíz del F'C. Bien, ahora tenemos nuestra primera zona, que le hemos pintado de azul, y luego tenemos nuestra segunda zona, la zona inelástica, la zona no lineal. ¿Está bien? Nosotros vamos a estirar o vamos a ejercer presión a ese material, ¿está bien? Hasta que falle. Como podemos ver allí, a partir de eso tenemos que recalcar tres
puntos importantes de nuestra gráfica. Como vuelvo a mencionar, en el primer cuadrante tenemos los esfuerzos de compresión y en el tercer cuadrante tenemos los esfuerzos de atracción. ¿Por qué el esfuerzo de atracción es pequeño? Porque el concreto no resiste la tracción, sin embargo es bastante resistente a la compresión. Es por eso que su gráfica representa mayor área. ¿Está bien? Ahora, estos puntos importantes, ¿cuáles son? El primer punto importante, ¿cuál es el primer punto? El que me define y el que me limita la zona lineal de la no lineal. ¿Está bien? ¿Cuál es ese límite? Nuestra norma también nos dice de que es la mitad del F'C, o sea, de la resistencia máxima a compresión. ¿Está bien? Ahora, esa deformación CU, ¿qué cosa es? Es la que habíamos comentado anteriormente en las hipótesis de diseño. Esa es la deformación máxima que vamos a tomar para nuestro diseño cuando el concreto, o sea, esa es la deformación máxima que el concreto puede formarse, tiene un valor de 0.003. ¿Está bien? Es bastante conservador. ¿Por qué? Porque el concreto, como pueden ver allí, resiste un poco más. ¿Está bien? Pero yo lo diseño como si resistiese solamente hasta ahí. Como ya he mencionado, es bastante bueno para cargas de compresión. Ahora, las hipótesis que hemos mencionado anteriormente solamente se cumplen en la zona lineal, solamente en esa zona. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos predecir su comportamiento. Bien, ahora tenemos esta gráfica donde me muestra los diferentes tipos de resistencia de concreto. En el eje de las ordenadas tenemos los esfuerzos de compresión, el F'C, tenemos las unidades de KSI, que es kilolibra por pulgada cuadrada, y por el otro lado tenemos los megapascales, que son desde el sistema internacional. En el eje de las abscisas tenemos las deformaciones unitarias, ¿está bien? Para nuestro ejemplo que hemos tomado, hemos considerado un concreto de un F'C de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Lo que equivale en sistema internacional es de 21 megapascales, o el sistema inglés que es pues 3 KSI, pues, ¿no? Entonces tomaríamos, si nos dirigimos de abajo hacia arriba, tomaríamos la segunda curva. Como podemos ver allí, nosotros vamos a tomar como deformación última del concreto el valor de 0.03. Ahí pueden ver de que resiste un poco más, por eso es conservador ese valor. También, como pueden observar, es que a medida que yo voy subiendo la resistencia del concreto, vemos un cambio en la ductilidad. Es decir, cuando el concreto es menos rígido, o sea, tengo más ductilidad, tengo más deformación en la zona inelástica. Sin embargo, cuando mi concreto es mucho más resistente, tengo menos ductilidad. ¿Está bien? Ahí podemos ver que la última gráfica pues representa un poco más de 80 megapascales, lo cual para nosotros sería 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, ahora, ¿qué más podemos decir sobre el comportamiento del concreto? Como ya les había mencionado, que en el primer cuadrante tenemos los esfuerzos de compresión y en el tercero los esfuerzos de tracción. Ahora, esa curva que se denota es pues toda la curva si es que el concreto resiste toda a la tracción. Como vemos, solamente se queda en la zona lineal del material para los esfuerzos de tracción. Bien, ahora podemos hablar un poco del comportamiento del acero. Como vemos esta gráfica, siempre nos la han presentado en los cursos previos a este, y también los cursos de los primeros ciclos, pues, ¿no? O sea, esta es la gráfica típica de el diagrama de esfuerzo de formación del acero, ¿no? Que en el primer punto tenemos un esfuerzo de fluencia, después tenemos más o menos un límite elástico,
Y finalmente tenemos un esfuerzo último y al último el acero puede quebrarse, ¿no? Puede romperse. Al igual que ahí podemos ver, también tiene una región elástica y pues una región de fluencia y todo sería una zona lineal, ¿no? A medida que el esfuerzo del acero se va incrementando, está bien. eh, Hay un punto en el que se endurece y finalmente pues tiene esta falla. Como podrán ver allí, la deformación en la zona no lineal es bastante considerable a comparación del concreto. Es decir, el acero es un material bastante dúctil. ¿Sí? Es por eso que nosotros lo empleamos para nuestro diseño en la zona de tracción, que es lo que principalmente es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el concreto no resiste a esfuerzos de tracción. Lo que lo va a soportar es todo ese esfuerzo de tracción es el acero. Por eso es bastante bueno para la tracción. Ahora, nosotros tenemos que hacer una gráfica adicional a esta. Nosotros no vamos a tomar esta gráfica para nuestro diseño, sino vamos a tomar una gráfica bilineal, ¿está bien? A lo cual nosotros podemos distinguir un punto importante, que es la zona en la cual estas dos líneas pues difieren. Este punto importante nosotros llamaremos FY o esfuerzo de fluencia. Es donde el acero comienza a ceder, comienza a fluir. ¿Está bien? Al igual que también denotaremos como un EI, que esa es la deformación a la fluencia o la cedencia del acero, que es bastante conocido, pues que también es 0.021. ¿No? En nuestro caso Perú, usamos aceros de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, de grado 60, ¿no? De resistencia 60 KSI, que es lo equivalente a 4.200 kilogramos por centímetros cuadrados. No, ahora, ¿por qué tomamos este gráfico? ¿Por qué? Porque es más conservador. O sea, como podrán ver allí, la gráfica real del comportamiento del acero, o sea, es más resistente, pero nosotros solamente vamos a decir que resiste hasta ese punto de fluencia y que todo su comportamiento va a ser prácticamente lineal hasta ese punto, ¿no? A nosotros este modelo lo llamamos elastoplástico porque tiene una zona elástica y la otra zona es plástica. Ahora, ¿qué queremos? ¿Qué significa esta gráfica en realidad? ¿Cómo nosotros podemos utilizarla? Como por ejemplo, el punto verde que está en la zona lineal, en la zona elástica, ¿cómo la tomamos? Por ejemplo, nosotros tenemos que deformación, una deformación cualquiera, un ES y un esfuerzo cualquiera FS. Entonces, cuando estemos en esa zona lineal, está bien, nosotros vamos a tomar ese valor FS, está bien, pero cuando nosotros pasemos de esa zona, cuando nosotros estemos en ese rango plástico, está bien, nuestro, nuestro esfuerzo va a ser netamente el FY, o sea, el 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero tenemos que saber que nuestra deformación S va a ser otra distinta, pues, ¿no? Bien, acá tenemos algunas gráficas también. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en el eje de las ordenadas tenemos los esfuerzos en el sistema inglés, KSI, y en el eje de y bueno, y en el otro eje tenemos megapascales, pues, ¿no? El sistema internacional. Abajo tenemos las deformaciones unitarias. Como ya les había mencionado, el que usamos nosotros es el de grado 60. ¿Qué significa esto? Que su fluencia es de 60 KSI. Como puede ver en la gráfica de la derecha, su comportamiento es como se ve, pues, ¿no? O sea, el esfuerzo máximo a la cedencia o a la fluencia es 60 y luego va subiendo
hasta que llega un punto en el que alcanza su resistencia máxima y luego pues cae y se rompe, pues, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar al comportamiento a fricción. La primera fase es del concreto no agrietado. ¿Cuándo sucede esta etapa? Cuando los esfuerzos a tracción son menores al esfuerzo de ruptura. ¿Está bien? Como ya he mencionado, nuestra norma nos dice de que ese esfuerzo a ruptura es dos veces la raíz del F'C. Y esto solamente ocurre pues en la zona a tracción. Ahora tenemos nuestra viga simplemente apoyada, a lo cual vamos a ejercerle momentos pequeños. ¿Está bien? Vamos a analizar qué ocurre en la zona de tracción, qué ocurre con el concreto y qué ocurre con el acero. ¿Está bien? En primer lugar tengo el concreto. ¿Está bien? Esa es la zona lineal. ¿Está bien? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos en ese punto verde. Ahora, hay que aclarar que por temas de practicidad, esta gráfica es la gráfica de compresión. Ahora, por temas de practicidad, hay que aclarar que esta gráfica, por temas de practicidad, eh, ahora, hay que aclarar que por temas de practicidad, esta gráfica es el esfuerzo a tracción. Anteriormente les había comentado que esta gráfica se dibujaba en el tercer cuadrante, pero por temas para demostrativos vamos a ponerlo en el primero, pues, ¿no? Ahí, como puede ver, el punto máximo es el FR, el esfuerzo a ruptura. ¿Nosotros dónde nos encontramos? Nos encontramos donde está el punto verde. ¿Está bien? Aún no alcanzamos el esfuerzo de ruptura. Por eso el concreto aún no se agrieta. ¿Qué pasa con el acero? Ese es, ahí podemos denotar el esfuerzo a fluencia. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos en ese punto verde. Como pueden ver ahí, el concreto ni siquiera ha notado que ahí se está traccionando. ¿Está bien? El único esfuerzo que se está generando es más en el concreto. Ahora, ¿cómo podemos ver una sección de aquí? Está bien, los esfuerzos, como habíamos visto en la mecánica de materiales, está bien, podemos denotarlo de esta manera. Abajo tengo los esfuerzos del acero y arriba en la fibra superior tengo los esfuerzos del concreto. ¿Está bien? ¿Por qué se dibuja así? Porque esas deformaciones son proporcionales. Mientras tanto, también tengo los esfuerzos de ambos. Como pueden ver allí, esos esfuerzos aún siguen siendo pequeños. Ahora, la primera parte es la zona a compresión, ¿no? Que va, la zona a compresión que pues se denota por esta letra C, que es la distancia del eje neutro hasta la fibra superior de la sección. ¿Está bien? Eso en esta etapa me va a dar esfuerzos pequeños, como podemos también pues ver en la gráfica de esfuerzo de formación, pues, ¿no? Esos son los esfuerzos y esas son las deformaciones. Como ya les había mencionado, el acero ni siquiera se entera de que pues esa viga está siendo flectada. El único que se está enterando ahorita solamente es el concreto. ¿Está bien? Por eso es que el punto verde está más arriba que el del acero. La segunda etapa que tenemos que ver es la etapa del concreto agrietado. ¿Está bien? En esta etapa cuando el concreto se agrieta. ¿Cuándo sucede? Pues cuando los esfuerzos ya pasaron el esfuerzo a ruptura. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? ¿Cuándo empiezan a surgir las grietas? ¿En qué momento empiezan a surgir las grietas? Exactamente cuando ese esfuerzo es igual al esfuerzo de ruptura.
¿Qué más? ¿En dónde aparecen las grietas? Pues cuando nosotros vamos a denotar un momento de agrietamiento, el momento en el que comienzan a surgir esas grietas, ¿está bien? ¿En qué lugares aparecen esas grietas? Pues cuando el momento de agrietamiento es menor que va a un momento que va en el diagrama de, pues a un momento i en el diagrama del momento flector. ¿Está bien? Ahora, yo tengo ahora mi viga flectada. He incrementado el momento. ¿Está bien? He incrementado tanto el momento que ese esfuerzo de he incrementado tanto la carga que el esfuerzo que se ha generado en la fibra inferior ha pasado el esfuerzo de ruptura. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede en tracción? En la gráfica del concreto, como pueden ver allí, el punto verde, yo ya he pasado el esfuerzo de ruptura. Ahora, ese es el diagrama de momento flector. ¿En qué parte se originan las grietas? Como pueden ver allí, esos dos puntos rojos es el momento de agrietamiento, es el momento que, que justamente necesito para que la viga se agriete. ¿Está bien? Y justamente en esa zona central es donde se va a agrietar. El momento I es el que les acabo de comentar, pues no, el que está justamente en todo ese arco pasando el máximo momento, ¿no? Y eso pues solamente ocurre en la fibra inferior. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa en una sección? ¿Qué está pasando en una sección? Los esfuerzos que ya tenía y ya les había denotado el C, ¿está bien? Van a incrementarse. O sea, va a haber más esfuerzo en la zona de tracción y menos esfuerzo en la zona de compresión. Por eso, ese C va a disminuirse. Esa distancia C va a disminuirse. El eje neutro con el C van a subir. ¿Por qué? Porque esa zona debajo del eje neutro son los esfuerzos a tracción. ¿Está bien? Son los esfuerzos a tracción. Y como ahí va a tomar la mayor carga, lo que se va a disminuir son los esfuerzos a compresión. Es por eso que se va a subir. Bien, ahora, mientras todo esto ocurre, ¿qué pasa arriba? En la fibra superior, ¿no? Entonces, esa zona central, como ya hemos visto, se han generado unas grietas por tracción. Y en la parte de arriba se han generado unas grietas por compresión. ¿Qué pasa en la fibra superior con el concreto? ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí tengo mi diagrama de esfuerzo de formación, como ya habíamos visto anteriormente. El punto que me define de la zona, que me diferencia de la zona lineal de la no lineal es la mitad del F'C, del esfuerzo máximo. ¿En qué punto me voy a encontrar yo? Me voy a encontrar casi al límite. Me voy a encontrar casi tocando el 0,5 del F'C. ¿Está bien? Aún me encuentro en la zona lineal. Sí, eso es bastante importante. Aún me encuentro en la zona lineal, en la zona elástica. ¿Qué pasa con las grietas de tracción? En el acero. Yo ahora, ¿dónde me voy a encontrar? Me voy a encontrar todavía en el límite elástico. ¿Está bien? Todavía el acero no fluye. Bien, en la última etapa, en la etapa de rotura, o también llamada de resistencia última, tengo mi viga ya flectada también, a la cual pues ya tengo las grietas. ¿Por qué? Porque le he incrementado aún más esos momentos. ¿Qué pasa ahora en el concreto? En qué zona estoy? Como ya le he incrementado bastante estos momentos y se ha ejercido bastante esfuerzo, está bien, yo ya tanto que he incursionado en el rango inelástico, está bien.
he llegado a un punto en el cual ya nosotros hemos mencionado que es la deformación última, que tiene un valor de 0.003. Ahora, ¿qué va a pasar con el acero? ¿En qué punto yo me encuentro? Bueno, yo ya he mencionado de que cuando estoy en esa etapa, el acero ya fluyó, está bien, ya ha alcanzado su fluencia. Ahora, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, a nivel de deformaciones, por ejemplo, ¿no? Y también al nivel de esfuerzos. A nivel de deformaciones, ¿qué es lo que tengo? En la primera etapa, como les había mencionado, yo tengo deformaciones pequeñas, ¿está bien? Ahí voy a definir un C, una distancia C, que es la distancia del eje neutro a la fibra superior. ¿Está bien? Ese C me va a denotar todo ese bloque de compresiones que yo voy a tener a causa de los esfuerzos obtenidos a partir de los momentos aplicados a mi viga. A nivel de esfuerzos, como yo les había mencionado en las hipótesis, pues los esfuerzos, las deformaciones y los esfuerzos son proporcionales, ¿está bien? Más adelante vamos a ver que los esfuerzos son casi proporcionales entre el concreto y el acero. Bien, ahora, en la segunda etapa, ¿qué es lo que tenía? Como ya había incrementado las fuerzas, está bien, ya había incrementado, a nivel de deformaciones, esa deformación, se está deformando más la fibra inferior, la fibra que está a tracción, ¿está bien? Es por eso que mi C sube. ¿Por qué? Porque el bloque de compresiones se acorta y se agranda el bloque de tracción. Aquí lo he dibujado con líneas punteadas en los esfuerzos. ¿Por qué? Porque esa parte como que ya no existe. Esa parte del concreto ya, pues el concreto ya no trabaja. Lo único que se está llevando todos los esfuerzos es la tracción. Y como última etapa, la que estamos viendo ahorita, es donde el concreto ha llegado a su máxima deformación. ¿Está bien? Y el acero ha llegado a una deformación más allá de la fluencia. A nivel de esfuerzos, ¿qué tenemos? Ese bloque triangular que teníamos en la etapa anterior, está bien, como ya hemos alcanzado la zona no lineal, la zona inelástica, ese bloque de esfuerzos ha tomado pues esa forma, ha tomado esa forma no lineal, está bien, a la cual el punto máximo de esa curva va a ser el F'C. Y pues el esfuerzo abajo es la tracción, que pues ese esfuerzo va a ser igual pues al Fy, pues, ¿no? Y esto es lo que nos va a importar bastante a nosotros. Ahora, también hay que hablar un poco sobre qué es lo que significa el momento curvatura, ¿no? O sea, cada vez que yo incremento lo- los esfuerzos a esta viga se va a aflictar, va a tomar una curvatura. Entonces es necesario de que vea cuál un diagrama importante acerca de esto. Como podrán ver allí, en las ejes de las ordenadas tenemos lo que son los momentos y abajo la curvatura pues, de la sección. La primera línea es una zona lineal, es una línea recta, que el máximo punto es el momento de agrietamiento, como ya se había comentado, que es el momento en el cual necesito para que se originen las grietas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que significa? Que a medida que yo aumento el momento, hasta llegar al momento de agrietamiento, se va a curvar un poco. La viga se va a curvar un poco. ¿Está bien? Y hay como que una zona de transición ahí media bueno, que la imagen dice grietas de tensión de concreto. Pues no, claro, ahí es cuando se originan a partir de las grietas. Ahora, la segunda línea, que también se puede aproximar a una línea recta, como podrán ver allí, las pendientes, esas pendientes, son distintas. Ahora, ¿por qué son distintas?
¿qué habíamos dicho? De que pues esa pendiente disminuye la rigidez a flexión, que para nosotros va a ser como que un E por I. ¿Qué significa? El E es el módulo de elasticidad y el I es la inercia de la sección, pues, ¿no? Multiplicado estos dos parámetros, pues nosotros entendemos como una resistencia a la flexión. ¿Está bien? ¿Por qué la pendiente es distinta a la primera? Porque ha perdido ahí resistencia a la flexión. Está bien, porque los momentos se han incrementado y pues la viga se ha curvado más. Eh, entonces, aumentamos los momentos hasta que llegamos a un momento de excedencia en el cual las varillas del refuerzo de abajo ya están fluyendo. Y como podrán ver allí, a partir de ese punto, solamente necesito un momento un poco pequeño para que ya se curve totalmente, la viga, pues, ¿no? ¿Qué más nos toca ver? Bueno, esta gráfica es bastante interesante. ¿Qué es lo que significa? Como ya hemos visto, ¿no? Lo que les había comentado. Esta gráfica también es momento curvatura, digamos de una cierta forma, pues, ¿no? Que lo presenta así un libro. La primera línea, ahí podemos ver que dice un IG. Ese IG es la inercia bruta que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué está señalado en esa línea? En la primera zona, antes de llegar al momento de agrietamiento, pues la sección está entera, o sea, no tiene grietas. Es por eso que esa resistencia que nos ofrece la sección de la viga es enteramente, digámoslo así, fuerte, pues no. Cuando nosotros sobrepasamos ese momento de agrietamiento, como podrán notar allí, ahí dice un ICR, esa es la inercia de agrietamiento. Ahora, ¿por qué cambia? Porque cuando la viga ya se está flectando, como hemos visto anteriormente, las grietas surgen en la parte de abajo. Es como que esa zona ya no va a ofrecerme resistencia, sino ahora me va a ofrecer resistencia un porcentaje de la sección. ¿Está bien? Y podrán notar allí que pues las pendientes también son distintas, ¿no? ¿Qué más dice? Bueno, ahí podrán ver líneas punteadas que dice un IE. Ese IE, ¿qué cosa es? Es la inercia efectiva. Es esa IE es la inercia que yo voy a utilizar para mis cálculos, pues, ¿no? Bien, en la imagen de la derecha, en el eje horizontal, tenemos un cociente que es m, el momento actuante entre el momento de agrietamiento, y en el eje vertical tenemos la inercia efectiva, ¿no? De líneas punteadas, y arriba tenemos eh, la inercia total. Ahora, ¿qué significa esta gráfica? Por ejemplo, eh, el momento de actuante sobre el momento de agrietamiento, ¿qué pasa si este cociente es igual a 1? Si este cociente es igual a 1, eso quiere decir de que el momento actuante es igual al momento de agrietamiento. ¿Está bien? Si el momento actuante es igual al momento de agrietamiento, ese es el límite cuando van a empezar a surgir las grietas. ¿Está bien? Entonces, desde 0 a 1, yo todavía puedo utilizar la inercia total, pero pasando ese límite de 1, es decir, cuando el momento de agrietamiento es menor al momento actuante, esa inercia efectiva va cayendo. Que ahí va cayendo a tal punto de que yo no toque la inercia de agrietamiento. ¿Está bien? Esa es la variación, esa es cómo varía la inercia efectiva, pues, ¿no? Con la relación de los momentos. Bien, ahora nos toca hablar sobre el método de la sección agrietada, ¿está bien? Como ya les había comentado antes, los esfuerzos
eh, no van a ser literalmente iguales. ¿Por qué? Porque la sección que más va a estar esforzada es la del acero. Y además que sus módulos de elasticidad son diferentes. Como bien sabemos, por ejemplo, una viga de concreto armado es un material heterogéneo. Y yo no puedo calcular deflexiones, ni mucho menos si está agrietado o no en un material heterogéneo, tiene que ser homogéneo. Entonces, pues surge la necesidad de, digamos, entre comillas, transformar este esfuerzo del acero en concreto. A ver, ¿qué es lo que tenemos en esta imagen de aquí? Bueno, tenemos una viga, una sección de una viga convencional, ¿no? De concreto armado. En la cual, pues, de manera gráfica me dicen que los esfuerzos van a ser iguales, digámosle, proporcionales, pues, en cierto sentido, y que los esfuerzos, ahí gráficamente se ve que el del acero tiene mucho más. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad es mayor, ¿está bien? Entonces surge la necesidad de, pues, transformar este esfuerzo en esfuerzo de concreto. Y voy a tener finalmente como que una sección ficticia, una sección que no existe de pues haber hecho esa transformación, que es como que la misma sección como una especie de mechas pues a los costados, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer eso? Partimos pues de la ecuación que decimos que que los deformaciones van a ser iguales, proporcionales, pues entonces la razón del esfuerzo y el módulo de elasticidad también lo serán. Y luego aquí surge un nuevo término que pues vemos que es n. Este n es el cociente entre el módulo de elasticidad del acero entre el del concreto. ¿Cómo yo voy a llamar a este n? Voy a llamar como una razón modular, ¿no? ¿Qué más puedo ver de la sección agrietada? Bien, finalmente voy a tener como que esta sección, ¿está bien? Aquí podemos ver en esta imagen que tenemos la sección típica de una viga, ¿está bien? A la derecha tenemos los esfuerzos que ya hemos visto. Ahí sale como un término KD, ¿no? Y sale un nuevo término que es D. ¿Qué es ese D? Ese D es la distancia de la fibra superior hasta el centroide de las varillas de acero. Se le conoce también como peralte efectivo, pues, ¿no? ¿Y ese KD qué es? Pues ese KD es como que un porcentaje, pues, ¿no? Del D, que ya nosotros hemos definido como si fue como un C, ¿no? Como un bloque de compresiones. ¿Está bien? Una distancia de las compresiones. Genial. Entonces, ahí podemos ver la sección transformada. ¿Está bien? Sn, que es la razón modular, vamos a multiplicar eso por toda esa área de acero. Y pues esa sección de abajo ya no existe porque ya va a ser, es como que si no existiera porque lo que absorbe la mayor cantidad de fuerzas de atracción es el acero, ¿no? Ahora, vemos ahí que surge una nueva ecuación, ¿no? El tema de, vamos a ver en próximos videos un tema de flexiones, pues no, hay que vamos a tocar a gran detalle sobre el método también de la seccionalidad y, por ejemplo, de dónde salen las ecuaciones, ¿no? Y cómo calculamos esa inercia de agrietamiento, ¿no? Ahora, en contraparte, tenemos la imagen que hemos visto anteriormente. ¿Está bien? Como yo les había comentado, ¿en qué momento yo uso esta inercia de agrietamiento? Por ejemplo, si el momento actuante es menor a mi momento de agrietamiento, yo voy a usar toda la sección, o sea, voy a usar la inercia bruta, ¿está bien? Porque la sección aún no se ha agrietado, ¿está bien? Pero cuando el momento sea un poco más grande y sobrepase el momento de agrietamiento, yo voy a usar esa inercia de agrietamiento, que no va a ser igual, evidentemente, a la inercia bruta. Bien, ahora podemos hablar de los tipos de falla. ¿Qué falla tenemos? Tenemos falla frágil, falla dúctil y falla balanceada.
¿Qué sucede en la falla frágil? En la falla frágil primero va a fallar el concreto y después el acero. Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Cuando tenemos, ahí vemos una sección de concreto con bastante acero en la zona de tracción. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es una falla frágil? Porque el esfuerzo que yo le ponga a esa viga, ¿está bien? En la parte de abajo no va a fluir el acero. ¿Por qué no va a fluir? Porque tiene demasiado acero, porque esos esfuerzos se van a dividir por cada varilla que yo le ponga. Como tengo bastantes varillas, esos esfuerzos van a reducirse. ¿Está bien? ¿Y dónde se van a ir? Se van a ir a la parte de arriba, a la zona en compresión. ¿Está bien? En esa zona en compresión. Por eso el concreto va a fallar primero que el acero. El concreto va a fallar por compresión. Es por eso que a nivel de deformaciones, esa deformación es mucho mayor que la de tracción. ¿Está bien? Es como una galleta. Por ejemplo, una galleta yo la puedo doblar y no me va a avisar cuándo se va a romper. Solamente se va a romper y ya. Esa es una falla frágil. Una falla dúctil, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en la falla dúctil va a fallar primero el acero que el concreto. Tenemos, a manera gráfica, tenemos nuestra viga, ¿no? Y tenemos menos acero a comparación que la primera etapa, pues, ¿no? Ese acero, o sea, con esos aceros que yo le he puesto, lo que yo quiero hacer es que el acero falle primero que el concreto. ¿Por qué? Como ya hemos visto en los diagramas de esfuerzo y de formación, está bien, del acero, el acero tiene gran capacidad dúctil, ¿está bien? O sea, ¿por qué me importa que el acero sea dúctil? Porque el acero puede deformarse a tal forma que yo me pueda dar cuenta que se está deformando. En cambio, el concreto no, el concreto falla y yo ni siquiera me he enterado si ha fallado ahorita o cuándo ha sido, cuándo ha fallado. ¿Está bien? Como podemos ver allí, SC es más pequeño a comparación que el primero. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos se los está llevando la parte de abajo, la parte en tracción. ¿Está bien? Falla balanceada. ¿Cuándo sería falla balanceada? Cuando ambos fallan a la vez. O sea, cuando a nivel de deformaciones el acero llega a la fluencia al mismo tiempo que el concreto llega a su deformación máxima, o sea, 0.003. Y el acero llega a 0.0021. A eso yo voy a llamar a una falla balanceada. Está bien, es como el punto intermedio de los dos, ¿no? Ahora, ¿qué me importa de esto? A nosotros nos importa que, por ejemplo, nuestras estructuras sean dúctiles. ¿Por qué nos importa que nuestras estructuras sean dúctiles? Por ejemplo, estamos en un edificio, ¿no? Y ocurre un sismo. Entonces, cuando el sismo venga, pueda fallar una viga, pero como el acero es dúctil y el acero va a fallar primero que el concreto, el acero se va a deformar a tal punto que yo voy a poder visualmente ver cuánto se está gritando y cómo está fallando. ¿Y eso qué me va a dar a mí? Me va a dar a mí tiempo para yo salir a evacuar. ¿Está bien? Eso va a salvar vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo veo que ya la viga se está flectando y se están saliendo las grietas, obviamente no me voy a quedar ahí. Ese tiempo preciso me da a mí tiempo para salir a evacuar, salir corriendo de la edificación, pues no. Imagínense, si esa viga tiene una falla frágil, si esa viga tiene una falla frágil, a mí no me va a avisar en qué momento se va a romper esa viga. Porque yo puedo estar pasando por ahí y esa viga puede fallar repentinamente y ahí me cae todo ese concreto encima. ¿Está bien? A mí eso no es lo que yo quiero. Lo que nosotros queremos para nuestras estructuras es que fallen dúctilmente. ¿Está bien?
Ahora, en los métodos de diseño tenemos resistencia nominal y resistencia última. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra sección convencional, pues, ¿no? Nuestra viga típica, ¿no? De concreto. Ahora, nosotros vamos a diseñar a esa resistencia última, a esa resistencia que hemos hablado anteriormente. ¿Está bien? Hemos visto de que es mejor que nosotros diseñemos a la rotura. ¿Por qué? Porque es el caso menos favorable, es el caso más crítico del que podemos nosotros diseñar. ¿Está bien? Hemos también tomado hipótesis de diseño de que somos conservadores al tomar una deformación máxima del concreto, porque el concreto puede resistir un poco más, pero no vamos a tomar eso. Somos conservadores porque estamos tomando menos. Somos conservadores también porque en la gráfica de esfuerzo de formación del acero no estamos tomando la gráfica real, estamos tomando una, un modelo, digamos, matemático de esa gráfica, ¿no? Un modelo bilineal, un modelo elastoplástico. ¿Está bien? Bueno, tenemos la viga convencional, pues no, como ya lo había mencionado, de peralte H y de ancho B. Esos puntitos que ven allí, pues son los aceros, ¿no? Es el área de acero. Entonces vamos a definir esto como una primera parte, como una compatibilidad de deformaciones, ¿no? Como ya he mencionado, aquí tenemos las deformaciones últimas. ¿Está bien? Tenemos nuestro C que ya hemos definido y nuestro D que ya habíamos comentado que pues es el peralte efectivo, pues, ¿no? La deformación máxima del concreto es 0.003 y el acero va a alcanzar una deformación más allá de la efluencia, pues, ¿no? O sea, es mucho mayor a la efluencia a esa deformación que tiene. Como segunda etapa vamos a ver las leyes constitutivas, pues, ¿no? O sea, en esa resistencia tenemos las deformaciones y tenemos los esfuerzos de la sección, ¿no? Ahí tenemos ese bloque de compresiones. Ahora, nosotros debemos sacar, o sea, cuánto vale esa fuerza distribuida la necesitamos convertir en una fuerza puntual, ¿está bien? Ahora, ¿cómo podemos convertir una fuerza puntual? Pues esa es muy compleja de hallar esa ecuación de ese bloque de compresiones, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Whitney? ¿No? Ha creado como que un método aproximado para hallar esa fuerza puntual, ¿no? Ya no vamos a utilizar ese bloque de esfuerzos, el real, sino vamos a utilizar un bloque rectangular, ¿no? A lo cual podemos dibujar de esta manera. Como podemos ver allí, ese bloque en rojo, ¿cuánto va a valer? Ya no va a valer F'C, ¿está bien? Sino va a valer el 85% de esa resistencia máxima, ¿está bien? Y ya no va a tener un largo de C, sino de A. Eh, pro- Más adelante vamos a definir cuál es ese A. Y pues abajo tenemos la tracción del acero. Ahora, es más fácil saber y calcular cuál es esa fuerza puntual de ese bloque de compresiones, pues, ¿no? Ese bloque de compresiones nosotros llamaremos que es CC, pues, ¿no? Compresión del concreto. Como es un bloque de compresiones y como sabemos de la estática, como de una fuerza distribuida sacar una fuerza puntual, ¿está bien? Es el área de ese bloque por el espesor. El espesor es B, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería? Sería 0,85% del F'C multiplicado por la altura A y pues por la otra dimensión,
que es perpendicular pues a la pantalla, que es B. Entonces, al yo tener esa fuerza puntual, es la ecuación que me queda allí. ¿Cómo definimos la tracción del acero? Como el esfuerzo afluencia multiplicado por el área de acero total. Ahora, acá se va a crear un par de fuerzas. ¿Está bien? Este par de fuerzas que voy a tener va a tener una distancia, bueno, si sacamos ahí los cálculos, que es de menos a medios. ¿Está bien? Eso me va a entregar de que esa sección me dé una resistencia a fricción. Esa sección me va a dar una resistencia a fricción, a la cual nosotros llamaremos momento nominal. Es el momento resistente de la sección de la viga. Ahora, el A, ¿cómo lo definimos? El A lo definimos como un porcentaje también, es un porcentaje de SC, ¿está bien? Ahora, ese porcentaje, ¿cuál es? ¿Cuál es ese beta? ¿Está bien? Ese beta va a cambiar de acuerdo al F'C, o sea, a la resistencia a compresión que nosotros utilicemos, de acuerdo al concreto, pues, ¿no? ¿Cómo va a variar? Básicamente nuestra norma también nos dice que varía conforme a esto, pues no, cada vez que subes 70 kilogramos de centímetros cuadrados, el beta baja a 0.5. ¿Está bien? Por ejemplo, nuestro beta inicia con 0.85. Por ejemplo, para nosotros que estamos utilizando para este ejemplo un F'C de 210, nuestro beta, ¿cuál sería? 0.85. ¿Está bien? Si nuestro F'C sería 280, ¿cuál usaríamos? También 0.85. Si fuese 245 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿qué beta usaríamos? Usaríamos 0.85. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento 70 kilogramos? ¿Está bien? Cuando yo aumente 70 kilogramos, por ejemplo, si yo aumento la resistencia a la compresión de 280, si yo subo 70 kilogramos, voy a tener una resistencia de 350. Eso quiere decir ¿qué cosa? Que el beta va a bajar 0.05, o sea, para una resistencia de 350 yo ya no voy a usar 0.85, sino yo ya voy a utilizar 0.80. ¿Está bien? Así bajando hasta llegar hasta un beta de 0.65. Para F'C mayores a 5.60, pues, ¿no? Estos valores de aquí yo lo puedo interpolar linealmente, ¿no? Ahora, otra etapa que tenemos que ver es sobre el equilibrio, ¿no? El equilibrio de fuerzas. Como ya sabemos, es sumatorio de fuerzas igual a cero y sumatorio de momentos igual a cero. ¿Qué vemos en la sumatoria de fuerzas? ¿Qué tenemos? Que la compresión del concreto va a ser igual a la tracción, ¿no? Porque eso es lo que tenemos ahí en esa gráfica. Reemplazando, pues tenemos 0.85 de F'C por A por B, ¿no? Y en el otro miembro tenemos todo el acero, todo el área de acero por el esfuerzo a afluencia. Ahora, en la sumatoria de momentos, ¿qué es lo que tenemos? Ese momento nominal va a ser igual, como es un par de fuerzas, yo puedo poner que es, digamos, a la tracción, pues, ¿no? Como yo ya he dicho anteriormente que la compresión del concreto es igual a la tracción, puedo coger esas dos fuerzas. ¿Por qué? Porque al final es un par. Entonces, para este caso voy a coger que es la tracción, ¿no? Como es momento, es la fuerza por la distancia. O sea, por el brazo de palanca, pues, ¿no? Que el brazo de palanca sería D menos A medios. Entonces, reemplazando, pues tengo que el área de cero total por el Fy por todo ese brazo de palanca. O también, como ya les había comentado, puedo utilizar ese bloque a compresión, esa fuerza puntual de la compresión, ¿no? Ahí está.
Ahora, ¿y después qué hago? Después de eso, ¿qué cosa hago? Nuestra filosofía de diseño nos dice de que esa resistencia nominal que tenemos, vamos a multiplicarlo por un factor phi. Y, y todo ese múltiplo tiene que ser mayor a una resistencia última. ¿Está bien? Esa es nuestra filosofía de diseño. Esa resistencia última es de dónde sale. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, para nuestro caso en flexión, ya sabemos de dónde, cómo sale el momento nominal. ¿Está bien? No hemos hablado aún del phi y mucho menos del MU, que ahorita vamos a definir qué cosa es. Momento último, ¿no? Como, como ya hemos mencionado, ese momento último viene del análisis estructural. O sea, cuando yo hago mi método de cargas, pues, ¿no? Y al final yo hallo los diagramas de flectores y de cortantes. Eso es lo que me va a mí a importar. Como yo estoy trabajando a flexión, estoy estudiando los momentos que me causan esa flexión. Entonces, lo que a mí me va a importar son los diagramas de momentos flectores. Entonces, ese momento de allí es ese, el externo. También se conoce como momento requerido o momento último, ¿no? El MN, que es el momento nominal, también se lo conoce como momento solicitante o momento teórico. Ahora, ese phi, ¿qué cosa es? Ese phi multiplicado por ese MN, a todo ese múltiplo se le llama momento de diseño. Ese phi va a ser un factor de reducción. ¿Qué nos dice nuestra norma, por ejemplo, no? A ver, nuestra norma nos dice, como estamos trabajando a flexión, ese phi va a ser 0,90, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo mucho más también conservadores. ¿Por qué? Porque nosotros, mediante ese phi, estamos reduciendo la resistencia del momento, o sea, estamos reduciendo el momento resistente que me ofrece esa viga y la estamos comparando con la carga actuante, ¿no? Todo ese momento de diseño va a ser mucho menor, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la viga, por ejemplo, me resiste 20 toneladas, pero con ese phi yo le estoy reduciendo y le estoy diciendo de que, oye, ya no me resiste 20, sino tú vas a resistir, no sé, digamos 18, por ejemplo. ¿Está bien? Digamos de que mi momento último sea 15. ¿Está bien? Entonces, 18 contra 15, oye, estoy bastante bien, ¿no? Ahora, imaginémonos que el momento último sea 20, ¿no? Y mi momento nominal sea 22. Pero por ese phi, ese 22 se va a reducir a 18. Oye, pero mi viga me está resistiendo 22 y lo que me está solicitando las cargas de afuera es 20. O sea, ¿estoy cumpliendo o no? Según nuestra norma, no. Porque tenemos que multiplicarlo por ese factor de reducción para ser conservadores. Porque con ese factor de reducción, nosotros estamos diciendo de que nuestro momento resistente en realidad es menos cuando verdaderamente resiste mucho más. ¿Está bien? Bien. Ahora, bueno, en límites de diseño, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos nuestra sección típica de concreto, ¿no? Con los aceritos que están ahí. Y pues tenemos un nuevo término. Este nuevo término nosotros le llamamos cuantía. ¿Qué es eso? ¿Qué es la cuantía? Es el porcentaje de acero que hay en una sección. ¿Está bien?
sea para una viga, una columna o lo que fuese. Matemáticamente, ¿cómo lo definimos? Como el área total del acero entre el BD. El B es el ancho de la viga y el D es el peralte efectivo, ¿no? Que ya anteriormente hemos definido. A ver, ¿cuáles son los límites? Que tenemos una cuantía mínima. ¿Qué me va a definir esta cuantía mínima? Esta cuantía mínima es la menor cantidad de acero que yo le puedo poner a una viga. ¿Para qué? Para que no falle frágilmente. Como ya les había comentado, lo que queremos en esas estructuras es que éstas fallen de manera dúctil. Entonces, por eso la norma me establece un acero mínimo, como vemos ahí, o una cuantía mínima. Bueno, acá podemos despejar, pues, ¿no? El acero mínimo lo dejamos solo y pasamos el B por D al otro miembro y tenemos lo que es cuantía y tenemos esa fórmula que vemos allí. Esa fórmula ya está en el sistema MKS, que es kilogramos, centímetros cuadrados y todo eso, ¿no? Vuelvo a repetir, esa cuantía nos indica que es la cantidad de acero mínima que podemos nosotros colocar en una sección eh, de concreto para que no falle frágilmente. También la norma pues nos define que es una cuantía balanceada, pues no, como que ya habíamos mencionado eso en los tipos de falla. Y se va a denotar por esa ecuación. Próximamente en los videos vamos a detallar de dónde salen esas ecuaciones y cómo calcularlo, pues no, cómo calcular esas cuantías, ¿no? En el próximo video. ¿Qué nos dice nuestra norma? Bueno, nos dice que la condición balanceada se produce en una sección transversal cuando el refuerzo en tracción alcanza la deformación unitaria correspondiente a FY, al mismo tiempo que el concreto en compresión alcanza su deformación unitaria máxima utilizable, que ya habíamos dicho que es el 0.003. Este criterio es general y se aplica a secciones de cualquier forma sin acero, compresión o con él. A ver, ¿qué más tenemos? Una cuantía máxima que nos define nuestra norma, que es el 75% de la cuantía balanceada. A ver, ¿qué dice nuestra norma? En elementos no preforzados sujetos a flexión o compresión, de las cuales, bueno, eso lo definimos luego, bla, bla. Aquí nos dice, el refuerzo del acero en tracción no deberá exceder o no deberá pasarse del 0,75 del acero balanceado, pues no. Donde el acero balanceado es la cantidad de acero en tracción que produce la falla balanceada y en la sección de lo que ya habíamos hablado, pues no. Entonces, ¿qué me define esa cuantía máxima? Pues me define eh, que eso es el máximo de acero, lo máximo de acero que yo le puedo poner. Bueno, ¿qué podemos ver ahora en los límites de diseño, no? Ahora tenemos nuestra viga típica, ¿no? Convencional, con los aceritos ahí. Y pues ahora nos sale un nuevo término, ¿no? Este término, pues nuestra norma nos indica que se llama cuantía, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta cuantía? ¿Qué cosa es? Ese es el porcentaje de acero que hay en una sección. ¿Está bien? Ahora, a partir de esto, nosotros podemos definir algunos límites. Estos límites sería la cuantía mínima, es la cantidad de acero mínimo que hay que puede haber en una sección que nosotros le podemos poner, pues, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? El área mínima de refuerzo o tracción en las secciones rectangulares y las secciones T con ala compresión no será menor de el acero mínimo de 0,7 por la raíz de F más C entre F y por el B, BW, bueno, ese es el B del alma, que bueno, eso se va a definir también posteriormente, pero para nuestro caso típico, pues es el simple B, pues, ¿no? El simple ancho de la viga. Por el D, que es el peralte efectivo. Ahora, despejando este término de cuantía, si nosotros pasamos el B por D al otro lado,
tenemos el acero máximo, que sería prácticamente lo mismo, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el acero, perdón, sí, el acero balanceado y la cuantía balanceada. Ok, entonces aquí tenemos una fórmula, está bien, que en este video no ahondaremos tanto en el tema de cálculos, ¿no? O sea, o cómo sale esa fórmula, eso lo veremos en el próximo video, vamos a hacer más cálculos, pues, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra norma? Nos dice que la condición de falla balanceada se produce cuando una sección transversal se produce cuando el refuerzo de la tracción alcanza la deformación unitaria correspondiente a FY, al mismo tiempo que el concreto en compresión alcanza su deformación unitaria máxima utilizable, que ya habíamos dicho que es el 0.003. Este criterio es general y se aplica a secciones de cualquier forma sin acero de compresión o con él, ¿no? Eh, entonces, como tenemos un límite mínimo, también deberíamos tener pues un límite máximo, pues, ¿no? Que en este caso es la cuantía máxima. ¿Qué significa esta cuantía máxima? O sea, me indica que es la cantidad máxima de acero que yo le puedo poner a la sección de la viga. ¿Para qué? Para que ésta no falle frágilmente. Como ya hemos visto anteriormente, cuando una sección tiene más acero, lo que va a fallar primero es el concreto. ¿Está bien? Si el concreto falla primero, entonces se vuelve una falla frágil. Lo que nosotros queremos en estas estructuras es una falla dúctil, para que nos avise con tiempo que se está deformando y ya va a fracturarse, entonces nosotros podamos pues evacuar, pues no, eso es lo que queremos principalmente nosotros. ¿Cómo lo define nuestra norma? Como 0,75 de la cuantía balanceada, o sea, de la anterior, pues no 0,75. Ahí está el recorte de nuestra norma. Precisamente nos dice, el refuerzo de acero en tracción no deberá exceder o no deberá pasarse del 0,75 del acero balanceado, ¿no? Genial. Ahora, de manera empírica, también, pues algunos ingenieros recomiendan que podría hasta usarse como 0,50 de la cuantía balanceada y indican que es como que en zonas sísmicas. O sea, esto viene de estudios empíricos, pues, ¿no? O sea, para que no tenga una falla dúctil. Ahora, algunos ingenieros mencionan que hasta puede colocarse un 0,50 de la cuantía balanceada, ¿no? Esto puede ponerse entre comillas como que en zonas sísmicas, ¿no? O sea, estamos aquí siendo más conservadores, o sea, nos estamos acercando más a la cuantía balanceada, pues no, o sea, sería mucho más conservador ponerle un poco menos acero y que aún falle dúctilmente, ¿no? Bueno, señores, eso es todo por parte. Les agradezco bastante por su tiempo y nada, o sea, gracias por la atención prestada. Y pues cualquier duda o comentario siempre será bien recibido. Muchísimas gracias y hasta luego.